Buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a dar inicio. Si pueden escuchar, por favor, me Dije, confirman. sí, De acuerdo. Anda, Gana, Lorena, Curi, Moisés, Chacha, Elsia, Flores, Moisés, Guastaya, Alejandra, Jurado, Roxana, presente. Minchala, Mauricio, Monar Fernández, Moreno, Danilo, Quiñones, Laura, Presente, ingeniero. Sarango, Naeli, Presente. Tixi, Patricia, Presente. Vera, Vanessa, Presente, ingeniero. Yauki, Carmita. Presente, ingeniero. Inge, buenas tardes. Anda, Buenas Gana, tardes. estoy aquí. Anda, Me Gana. ponga. Sí, Inge, por favor. ¿Ya alguien Buenas tardes, más? ingeniero. Moisés Seguro. Curita. ¿Alguien más? Flores, ingeniero. Chachel. Guastay. Sí, por favor, ingeniero. Aquí estoy. Ya. ¿Alguien más? Chachelista. Chacha, Janet. ¿Ya? ¿Alguien más? Minchala, Monar, Moreno. No. Vamos a continuar con la exposición, por favor, del primer grupo. Ya le comparto, ingeniero. Muy amable. Sí se puede ver. Ya Se está está proyectando. compartiendo, ¿no? Ya, dame un segundito. Ya. Buenas noches, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Buenas tardes. compañeros. Eh, Nosotros somos el grupo número 1 y vamos a hablar sobre lo que es el código tributario. Mm, Está bien lento el internet. Ya. ¿Qué es el tributo? Su fundamento legal. El tributo, el tributo regula todas las relaciones jurídicas relacionadas con los tributos en el país, estableciendo principios, obligaciones, derechos y procedimientos que rigen la administración tributaria. Su estructura mm, normativa garantiza la seguridad jurídica, Mil equidad. disculpas. ¿Puede poner en presentación, por favor?
Inge, ¿me puede decir si se visualiza la pantalla? Ya en este momento ya está visualizado. Ahí. Correcto, continúe, por favor. Inge, nos da un minuto para confirmar con la compañera a la que le tocaba exponer, porque creo que se le fue el internet y si no, ya para continuar nosotros. Ok. Por favor. Bueno, nuevamente vamos a presentar, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeras. Nuestro grupo, somos el grupo número 1 y nos ha tocado exponer el código tributario. A continuación va a exponer mi compañera. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a exponer sobre los deberes de la administración y los recursos administrativos. El artículo 103, deberes sustanciales, nos establece que las obligaciones fundamentales de la administración tributaria incluyen actuar con objetividad, transparencia y respeto a los derechos de los contribuyentes. Esta también nos garantiza que toda actuación tenga un fundamento legal y se ajuste a principios de equidad y legalidad. El artículo 125, acceso a actuaciones, reconoce el derecho de los contribuyentes a acceder a todas las actuaciones administrativas vinculadas con su situación tributaria, promoviendo la transparencia y la participación en el proceso. El artículo 137, absolución de consultas. Es la administración que debe responder oportunamente a las consultas tributarias de los contribuyentes y también proporciona claridad y apoyo previo a la aplicación de la práctica. El artículo 138, efecto de la consulta. Esta nos dice que las respuestas emitidas en la consulta tienen efectos vinculantes para la administración tributaria siempre que la consulta sea veraz y completa. También nos brinda la seguridad jurídica a los contribuyentes que pueden actuar conforme a la respuesta oficial sin temor a sanciones. El artículo 139 al 135 son los recursos y medios de defensa. Estos describen los diferentes recursos a disposición de los contribuyentes para impugnar actos administrativos. El artículo 146 procede a la procedencia de los recursos. Este define en qué casos los casos son procedentes de los recursos administrativos, que también los recursos pueden interpretarse contra los actos que afectan derechos o intereses tributarios.
El artículo 148, interposición de recursos. Este detalla el procedimiento para presentar un recurso que debe realizarse dentro de los plazos establecidos y ante la autoridad competente. El artículo 149, requisitos del recurso. Enumeran recursos formales y deben contener un recurso como identificación del recurrente, fundamento y hecho de petición. El artículo 150 son los plazos. Indica los plazos para presentar recursos que son esenciales para que el recurso sea válido. El artículo 156, la procedencia del recurso. Este presenta casos específicos donde es posible presentar un recurso de revisión que sirve para corregir errores graves o situaciones especiales. Artículo 157. Causales. Detalla las causales que permiten la procedencia del recurso de revisión, tales como son los errores de hecho o de derecho, que afectan en sí a la resolución. El artículo 160, la resolución de recursos, explica que la autoridad administrativa debe resolverse el recurso de la revisión en un plazo determinado, garantizando el derecho a la defensa del contribuyente. Inicio del proceso contencioso. El artículo 167, la demanda, establece las condiciones bajo las cuales el contribuyente puede presentar una demanda contra actos administrativos, tributarios que considere injustos o ilegales. La demanda también debe contener los elementos legales para iniciar el proceso de impugnatorio ante la autoridad judicial o competente. El artículo 168, requisito de la demanda, detalla los requisitos formales y materiales que debe contener la demanda, como la identificación de las partes, los hechos fundamentos y el derecho a peticiones específicas. Este también nos asegura que la demanda está debidamente fundamentada para ser emitida. El artículo 169, la admisión. Este proceso describe que la demanda por la autoridad competente, que incluye la revisión preliminar para confirmar que cumple con los requisitos legales. Una vez emitida, esta se inicia formalmente el proceso contencioso contra la administración tributaria. En este capítulo marcamos el inicio formal de un litigio tributario que busca dirimir controversias entre contribuyentes y la administración. Las pruebas, proceso y sentencias. El artículo 172, pruebas, establece los medios válidos para acreditar los derechos en un proceso tributario. Incluye documentos, testimonios, peritajes u otros medios de las que las partes aporten para fundamentar sus argumentos. El artículo 173, término probatorio. Define el plazo dentro del cual las partes deben presentar y ofrecer sus pruebas. Las pruebas de este término en esencial para garantizar un proceso ordenado y respetar el derecho de la defensa. El artículo 174, valoración de pruebas, indica que el juez debe valorar libremente la prueba conforme a los criterios lógicos y jurídicos para determinar la verdad material de los hechos controvertidos. El artículo 178, sentencia. Esta regula la emisión de la resolución final del proceso contencioso, la cual deberá ser fundamentada y pronunciada conforme el análisis de las pruebas y los argumentos presentados. El artículo 179, contenido de la sentencia. Este desglosa los requisitos mínimos
que debe contener la sentencia, tales como son los fundamentos de hecho y de derecho, la decisión propiamente dicha y las conclusiones pertinentes. El artículo 181, efectos. Describe los efectos jurídicos que tiene la sentencia, incluyendo su obligatoriedad para las partes y su ejecución dentro del marco tributario. Ejecución. El artículo 184 se ejecuta la sentencia. La sentencia se resuelve, el proceso tributario debe ejecutarse conforme a lo resuelto. El artículo 185 se debe cumplir obligatoriamente. La sentencia debe cumplirse obligatoriamente por las partes involucradas. El artículo 191, ejecución forzosa. En este caso, el incumplimiento voluntario se podrá aplicar a la ejecución forzosa para hacer cumplir lo resuelto en la sentencia. Costas y final. El artículo 196, costas procesales, establece que las costas procesales que incluyen gastos y honorarios derivados del proceso tributario deberán ser cubiertas por parte de la pérdida del proceso. El artículo 200, determinación del proceso, regula las formas en que la pueden concluir el proceso tributario, ya sea por resolución, destinamiento, conciliación o cualquier otro modo. El artículo 219, disposición final, contiene disposiciones finales relacionadas con el procedimiento tributario, garantizando la culminación formal y legal del proceso. Estos artículos son fundamentales para entender el cierre y la responsabilidad económica del proceso tributario, asegurando que la parte vencida asuma los costos y que el proceso tenga un final claro y regulado. A continuación, mi compañera. Competencia del tributo distrital de lo físico. Artículo 220. Acción de impugnación. El Tribunal Distrital de lo Fiscal es el encargo de conocer y resolver las acciones de impugnación que presentan los contribuyentes cuando consideran que sus derechos han sido afectados. Artículo 221. Acción directas. El tribunal resuelve acciones directas como prescripción de deudas, nulidad del proceso o pagos indebidos. Artículo 222. Otros asuntos de su competencia. Indica que también conoce otros casos como excepciones, apelaciones, quejas y conflictos entre instituciones. Pase, compañera. Normas generales. Artículo 223. Ámbito de aplicación. Señala que estas normas se aplican a todos los trámites y se pueden apoyar en otras leyes si es necesario. Artículo 227. Partes. Establece como acciones, exceptos y recursos. Explica quiénes participan en el proceso. El actor que presenta la demanda, el demandado, que es la autoridad, y el tercero que puede verse afectado. Artículo 228. Procuradores. La administración tributaria puede designar un abogado para que la represente en el proceso, y también las otras partes pueden tener sus representantes. Trámite de las acciones. Artículo 279. Remisión al tribunal. Explica que cuando se presentan excepciones en un proceso, el funcionario debe evitar el caso al tribunal distrital en un plazo de 5 días, junto con todos los documentos necesarios para su análisis. Artículo 280. Rechazo de las excepciones. Establece que si las excepciones no cumplen con lo que dice la ley o no se corrigen a tiempo,
El tribunal puede rechazarlas directamente sin continuar el trámite. Artículo 281, notificación y término probatorio. Una vez recibido el proceso, se notificará a las partes involucradas y se conoce un plazo para contestar y presentar pruebas. Artículo 282. Sentencias. Después de presentadas las pruebas y realizadas las diligencias, el tribunal emitirá una sentencia conforme a la ley. Artículo 283. Vicios subsanales. Si existe errores que se puede corregir, el tribunal ordenará que se los enmienden y que el proceso continúe sin necesidad de anular. Artículo 284. Condena en costas. Si alguien presenta excepciones solo para retrasar el proceso, será sancionado con el pago de costas e incluso una multa. Artículo 285. Afianzamiento de la obligación. Establece que el tribunal puede ordenar que se garantice la deuda o que continúe la ejecución mientras que resuelve el caso. Artículo 286. Remisión al tribunal. Cuando un tercero reclama bienes dentro de un proceso, el ejecutador suspende el procedimiento y envía el caso al tribunal para su resolución. Artículo 287. Trasladado al coactivado. Se notifica a las partes y se da un plazo para que el demandado responda a la tercera presentada. Artículo 288. Término probatorio y sentencia. Establece que se abre un periodo de prueba y luego el tribunal dicta sentencia con base en lo presentado. Artículo 289. Sustanciación comisionada. El tribunal puede delegar ciertas diligencias a jueces civiles para facilitar el proceso. Pago por consignación. Artículo 290. Explica que si la administración se niega a recibir un pago, el contribuyente puede consignarlo en el banco y luego acudir al tribunal para que se reconozca ese pago. Artículo 295. Consignación especial. Si dos instituciones quieren cobrar el mismo tributo, el contribuyente puede conseguir el dinero y el tribunal decidiría quién tiene derecho a recibirlo. Artículo 297. Cobro de intereses. Cuando cuando se paga por consignación no se generan intereses desde la fecha en que se presenta la demanda. Trámite de las apelaciones. Artículo 298. Recurso de apelación. El recurso de apelación en materia tributaria se tramita conforme al Código Orgánico General de Proceso. Artículo 301. Conflicto de competencias. Los conflictos de competencia entre autoridades tributarias se resuelven mediante un trámite similar al de apelación. Recursos de quejas. Artículo 302. Queja ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal. Indica que si no se conoce un recurso, el contribuyente puede presentar una queja ante el Tribunal Distrital para que se reciba la actuación del funcionario. Artículo 303. Requisitos del quejas. Son los datos del reclamante, el acto impugnado y las pruebas.
Artículo 304. Quejas infundada. Establece que si la queja es infundada, la persona puede ser sancionada con una multa. Pago indebido. Artículo 305. Procedencia y prescripción. Quien paga inmediatamente un tributo tiene derecho a reclamar su devolución dentro de un plazo de 3 años. Artículo 306. Reclamo administrativo. Indica que el reclamo por pago indebido se presenta ante la administración tributaria cuando el pago se hizo por error o sobre una obligación inexistente. Artículo 307. Por acciones directas de pago indebido o de pago en exceso. Establece que también se puede acudir directamente al tribunal cuando ya existe una resolución administrativa previa. Artículo 308. Nota de crédito. Si se acepta el reclamo, se devuelve el dinero mediante nota de crédito, cheque o composición con otras deudas tributarias. Artículo 309. Recurso de casación. Se tramita conforme a la ley de casación. Disposiciones fundamentales, normas generales. Artículo 310. Ámbito de aplicación. Esta norma se aplica a todas las infracciones tributarias y en lo no previsto se aplican normas del derecho penal. Artículo 311. Irretroactividad de la ley. Señala que la ley tributaria no es retroactiva excepto cuando favorece al infractor con sanciones más leves. Artículo 312. Presunción de conocimiento. Se presume que todos conocen la ley, por lo que no se puede alegar ignorancia como excusas. Artículo 313. Juzgamiento de infracción. Establece que las infracciones tributarias se juzgan en Ecuador, incluso si se cometieron en el exterior, pero tienen efectos en el país. Continuación, mi compañero. Artículo 314. Concepto de infracción tributaria. Es cualquier acción o omisión que viole las normas tributarias. Por ejemplo, que un comerciante no declara el IVA de sus ventas está cometiendo una infracción tributaria. El artículo 315, clase de infracciones, se divide como contravenciones a incumplir deberes de normas y falta de reglamentaria. Esto quiere decir que está violando las normas secundarias que son del Código Tributario. Por ejemplo, la contravención es no presentar una declaración a tiempo. También sería falta reglamentaria no emitir facturas correctamente. El artículo 316. No es necesario demostrar infracciones para sancionar. Por ejemplo, si una persona se equivoca en sus declaraciones de impuesto, igual puede ser sancionada aunque no haya tenido mala intención. El artículo 317, culpa o dolo de tercero. Si alguien actúa engañando, el responsable es quien acusó el engaño. Por ejemplo, el contador engaña a su cliente para evadir impuestos, el responsable es el contador. Los artículos 318 al artículo 320 son derogados. Esto quiere decir que ya no se aplican estos códigos en la actualidad.
El artículo, pásale, Miriam, el artículo 321 son responsabilidad por infracciones. Eh, es personal, pero puede ser solidaria en empresas. Por ejemplo, una empresa no paga impuesto, el representante legal también puede ser el responsable. El artículo 322, costas procesales. Eh, Esto, además de sanción, se paga los gastos legales. Por ejemplo, una empresa sancionada debe pagar multas o costos del juicio. El artículo 323, penales aplicables, que esto se refiere a multas, clausuras, suspensiones de comisiones. Por ejemplo, un negocio que no emite facturas puede ser clausurada temporalmente. El artículo 324, gradación de las penas, y hasta el artículo 328 no se aplican, son artículos derogadas. Mm, ya. El artículo 329, cómputo de las sanciones pecua- pecuarias. Esto se basa en el valor tributario evadido o bienes. Por ejemplo, si se evanda $1,000 de impuesto, la multa se calcula sobre ese monto. El artículo 330 al 337 son derogados. Esto quiere decir que no se aplica. El artículo 338, pásale. No, no. Modos de extensión. Se exigen por muerte o percepción. Por ejemplo, si pasan los años sin sancionar o ya no pueden aplicar la sanción. El artículo 339, muerte del infractor. Este artículo se encuentra derogado. El artículo 340, mm, a ver, percepción de las acciones. Esto percibe en 3 años. Por ejemplo, si el SRI no sanciona en 3 años, pierde el derecho de hacerlo. El artículo 341, prescripción de las penas secundarias. Estos perciben en 5 años. Es decir, por ejemplo, una multa no cobra en 5 años, puede quedarse sin efecto. El artículo 342 al 343 están derogados. Eso quiere decir que no se aplica actualmente los códigos. A continuación, mi compañera. Bien. Buenas tardes, ingeniero. Primero quiero pedir una disculpa, me falló un poquito el internet, pero voy a continuar con mi parte. Buenas tardes, continúe, por favor. ¿Qué es el tributo? El tributo regula todas las relaciones jurídicas relacionadas con los tributos en el país, estableciendo los principios, obligaciones, derechos y procedimientos que rigen la administración tributaria. La estructura de esta normativa garantiza la seguridad jurídica, la equidad, eficiencia en la gestión tributaria, fortaleciendo la capacidad del Estado para financiar los gastos públicos y promover la justicia fiscal. En lo que llamamos a los artículos, el artículo 1, que es el ámbito de aplicación, es el código que regula las relaciones jurídicas relacionadas con los tributos en todo el territorio nacional, incluyendo leyes normativas a nivel nacional, provincial y municipal.
El artículo 2, que es la supremacía de las normas tributarias. Estas tienen por prioridad la jerárquica sobre otras normativas, garantizando que las reglas específicas en materia tributaria prevalezcan en caso de algún conflicto. El artículo 3, el poder tributario, es el que establece, administra y cobra los tributos de quienes residen en el Estado y sus diferentes niveles de gobierno. El artículo 4, reserva de ley. Solo la ley puede crear, modificar o extinguir tributos, asegurando su carácter formal y democrático. El artículo 5, principios tributarios, incluyen principios fundamentales como legalidad, equidad, proporcionalidad y capacidad de pago, que guían a la legislación y la administración fiscal. El artículo 6, los fines de los tributos. Su finalidad es financiar los gastos públicos, redistribuir la riqueza y promover el bienestar social y el desarrollo económico. Los artículos 15 y 16, que es el concepto y el hecho generador, es el evento que origina la obligación tributaria como venta de bienes, servicios o la percepción de ingresos. Los artículos 17 al 19, que es la calificación, nacimiento y exigibilidad, se establecen los procedimientos para calificar el hecho generador, determinando cuándo nace la obligación jurídica y cómo se puede exigir legalmente el pago del tributo. Dice sujetos activos y pasivos. El artículo 23, que es el sujeto activo, es el Estado o la entidad pública responsable de la administración y recaudación de tributos. El artículo 24, el sujeto pasivo, es la persona natural o jurídica que tiene la obligación de pagar el tributo. El artículo 25, el contribuyente, es el que tiene la responsabilidad de realizar el hecho generador del tributo. El artículo 26, el responsable, es el que asume la obligación tributaria en caso de incumplimiento del contribuyente, como en casos de responsabilidad subsidiaria o solidaria. El artículo 27, responsable por representación. En casos de actuación a través de representante legal, este puede ser responsable de cumplir con las obligaciones tributarias en el nombre del contribuyente. Siguiente, por favor. La extinción de la obligación tributaria y formas de pago. El artículo 37 y 38, los modos de extinción incluyen el pago total o parcial, la compensación, la remisión, la prescripción y otras formas legales de extinguir la obligación tributaria. Los artículos 39 al 43 son los procedimientos y condiciones. Detallan quién debe hacer el pago, quién puede pagarlo, dónde y cuándo debe hacerse y los métodos aceptados, como pagos en ventanilla, transferencias y garantizando la liquidación correcta y oportuna. Siguiente. La organización y funciones de la administración tributaria. Artículos del 64 al 73, que son la organización, es la administración tributaria en Ecuador, tiene estructura central, seccional y de excepción, cada uno con funciones específicas. Las facultades incluyen la determinación de obligaciones, resolución de controversias, sanción de infracciones, recaudación y auditoría. Las funciones y procedimientos comprenden la gestión tributaria, los procedimientos básicos y normas de acción que aseguran el cumplimiento eficiente y la equidad en la administración tributaria. Los procedimientos y actos administrativos tributarios, que son los procedimientos del artículo 74, el proceso general y de excepción para la gestión de obligaciones tributarias, incluyendo notificaciones, plazos, recursos y sanciones. Los actos administrativos precisan la forma, contenido, requisitos para la validez de los actos, incluyendo notificaciones y el cómputo de plazos
obligatorios para garantizar derechos y obligaciones de las partes. La determinación de la obligación tributaria. Los artículos 89 al 92, que son la determinación por el propio sujeto pasivo, cuando el contribuyente calcula y declara su obligación. La determinación por el sujeto activo, cuando la administración realiza fiscalizaciones y determina la obligación en base a criterios y fondos obligatorios. Y las formas de determinación, que incluyen la determinación directa de modo formal por la autoridad y presuntiva, que basada en indicios o estimaciones. La siguiente. Yes. Los deberes del sujeto pasivo y los terceros a transparencia. Los deberes del contribuyente y terceros incluyen la obligación de presentar información veraz y cumplir en los plazos, conservar documentación y colaborar con la administración. La responsabilidad y confidencialidad. El Estado garantiza la protección de los datos confidenciales y la correcta utilización de la información tributaria, asegurando transparencia, protección de los derechos fundamentales. Gracias. Muchas gracias, señores estudiantes. Pongan la primera presentación donde están los integrantes, por favor. Muchas gracias. Le dejamos a la sala, por favor, para que hagan las preguntas respectivas a los integrantes del grupo, por favor. Para Miriam, ¿qué entendió sobre el código tributario? Así en simples palabras. Que el Código Tributario es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre la administración tributaria y los contribuyentes y estableciendo derechos, obligaciones y procedimientos. Otra persona, por favor. Yo para Vanessa. ¿Qué establece el artículo 1 del Código Tributario? Establece que el código regula todas las relaciones jurídicas sobre los tributos nacionales, provinciales y municipales. Continuemos. Yo para Carmita, ¿qué es la obligación tributaria según el artículo 15? A otra persona, Carmita no es de este grupo, por favor, compañero. Perdón. Steffi, hazle la pregunta a las chicas que están ahí en las integrantes del grupo. A ella tienes que hacer tú las preguntas. Pero entonces a Vanessa, ¿qué es la obligación tributaria según el artículo 15? Pues hacerle anda gana o a Chacha, porque Vanessa ya le preguntaron. No importa, ya respondo. Es el que tiene el deber legal de pagar un tributo cuando ocurre el hecho generador que es establecido por la ley. Ya. Yo hacer una pregunta principal del sistema tributario.
¿A quién preguntaste? No se te entendió. Está tu internet mal, creo. Ya, mi pregunta era para ti. ¿Cuál es el objetivo principal del sistema tributario? Ya. Es de obtener el recurso para financiar el gasto público y garantizar servicios esenciales como la salud, la educación, seguridad e infraestructura. Ya, para la compañera Chacha, ¿qué es el hecho generador? Ya. El hecho generador es el supuesto o acontecimiento que origina el nacimiento de un tributo. Muchas gracias. Los integrantes del grupo, por favor, las preguntas para sus demás compañeros. 3 preguntas le vamos a hacer, por favor. Ya. Yo para Nelly. ¿Quién es el sujeto activo en materia tributaria? Eh, el ente público. El ente público que tiene el derecho de cobrar el tributo, por ejemplo, mm, en una ciudadela sería, o en un cantón serían los municipios. En este caso, en materia tributaria es el SRI, el sujeto activo. Ok, ok, el SRI. Otra pregunta, por favor. Yo, mm, para Laura, ¿cómo se extingue una obligación tributaria? La obligación tributaria se extingue por pagos o compensaciones, también con funciones o, o remisiones o prescripciones. Yo para Steffi Mona. Eh, ¿Qué ocurre si un contribuyente no paga a tiempo sus impuestos? Eh, se le atribuyen, se le atribuye la mora porque tiene retrasos en el pago. Para Carmita, ¿y ¿qué son las contravenciones tributarias? Eh, son acciones o omisiones que violan las normas tributarias para, como, o sea, como no cumplir obligaciones o impedir control del Estado y se sancionan a través de multas. Muchas gracias. El líder del grupo, por favor, del grupo número 1. Yo, Vera, pero quisiera conversar con usted unos minutitos al final de la clase, ingeniero, por favor, si nos podría permitir. Sí, al final, a ver, el nombre del grupo número 1. Líder. Vanessa Vera, por favor. Vera, de acuerdo. Continuemos con el siguiente grupo, por favor. Muchas gracias.
Sí se visualiza la pantalla, ingeniero. Sí, ponga presentación. Muchas gracias, continuemos. Buenas tardes, ingeniero. Vamos a hablar sobre, mi grupo y yo vamos a hablar sobre la ley del régimen tributario interno. Como introducción tenemos que la ley del régimen tributario interno es una normativa fundamental dentro del sistema jurídico y económico de nuestro país, publicado originalmente en noviembre de 2004 y su reforma más reciente fue en octubre del 2005. Su propósito central es es regular los principales impuestos que deben cumplir tanto personas naturales como sociedades y diversos tipos de contribuyentes, bajo el control de la administración pública. Esta ley establece las disposiciones legales relacionadas con la recaudación tributaria nacional, permitiendo que el Estado gestione los recursos económicos indispensables para el sostenimiento de nuestra nación. A través de su articulado, se analizan aspectos críticos como el impuesto a la renta, el IVA, el ICE, así como el régimen de retenciones, obligaciones y sanciones vigentes. En definitiva, representa el marco legal que permite comprender la estructura de la administración tributaria ecuatoriana y el cumplimiento de los deberes fiscales de todos los ciudadanos. Next. Siguiente. Ya. La importancia de la ley. La relevancia de esta normativa radica en que constituye la herramienta clave para que el Estado obtenga los recursos financieros necesarios para así costear servicios públicos esenciales, como es la salud, la educación, la seguridad y también la infraestructura. Al organizar el sistema tributario, la ley garantiza que la recaudación se realiza de forma ordenada, transparente y conforme a la capacidad económica real de cada individuo o también de cada empresa. Además, fomenta el desarrollo nacional al distribuir las responsabilidades económicas de manera justa, promoviendo principios como la equidad y la progresividad, donde quienes poseen mayores ingresos contribuyen con una proporción superior. Su correcta aplicación no solo asegura la estabilidad financiera de nuestro país y la planeación de presupuestos públicos, sino que también establece un marco de derechos y deberes que fortalece la cultura fiscal y combate problemas graves como la evasión de impuestos y la informalidad. Siguiente, Laurita. Eh, Principios tributarios. Los principios tributarios son reglas que hacen que los impuestos sean justos. Como primero tenemos la legalidad. Significa que los impuestos solo se crean por la ley. La equidad. Cada persona paga según su capacidad económica. Generalidad. Todos deben contribuir. Progresividad. Quien más tiene, paga más. La eficiencia. Los procesos deben ser ágiles y ordenados. En conjunto, estos principios buscan un sistema justo para todos. Siguiente, Laura. Impuesto a la renta. Es un impuesto que grava los ingresos de las personas y empresas. Se aplica sobre lo que ganan. El ejercicio fiscal va desde el 1 de enero al 31 de diciembre, incluyendo ingresos tanto nacionales como del exterior. Además, existen excepciones y deducciones permitidas.
Las excepciones son ingresos que no pagan impuesto. Las deducciones son gastos que pueden restar para reducir el valor pagado. Es decir, que no todo lo que se gana paga un impuesto, porque hay valores que se pueden descontar. Artículo 2. Concepto de renta. La renta es todo el dinero o beneficio que una persona o empresa gana. Puede venir desde un trabajador, negocios o inversiones, dentro o fuera del país. Artículo 7. Ejercicio impositivo. El impositivo se calcula por año. Empieza desde el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, aunque haya empezado a trabajar después. Artículo 9. Excepciones. Hay ingresos que no pagan este impuesto. Por ejemplo, cuando una empresa reparte utilidades a otra y ya pagó impuestos o ciertos fondos de inversión que pueden cumplir con sus requisitos. El artículo 10, deducciones, es para pagar menos impuesto. Podemos restar gastos necesarios de negocios como compras, pagos o deudas que relacionen a las actividades, pero también debe estar bien justificado. Tarifas y declaraciones. En las tarifas y declaraciones tenemos a personas naturales. Las personas naturales pagan el impuesto a la renta según una tabla progresiva establecida por la ley. Esto significa que el porcentaje de impuestos aumenta conforme crecen los ingresos, permitiendo que quienes ganan más aporten en mayor proporción. Sociedades. Las sociedades son empresas. Estas están sujetas a una tarifa general del 25% sobre sus utilidades. Sin embargo, esta tarifa puede incrementarse en ciertos casos. Por ejemplo, cuando no se cumple con obligaciones como la correcta identificación de socios o beneficiarios. Declaración anual obligatoria. Tanto personas naturales como sociedades deben presentar una declaración anual ante el SRI. En esta se detallan todos los ingresos obtenidos, los gastos deducibles y el impuesto causado durante el ejercicio fiscal. Declaración anticipada. En determinados casos, los contribuyentes deben realizar pagos anticipados del impuesto durante el año. Estos anticipos funcionan como un crédito tributario, es decir, se descuentan el valor total a pagar en la declaración anual. Siguiente, el impuesto al valor agregado IVA. El IVA es un impuesto indirecto que aplica a bienes, servicios e importaciones. Lo paga el consumidor final y lo recauda el SRI. Es clave para financiar servicios públicos. Su tarifa puede ser del 15%, 12%, 0%, 8% en feriados. Tenemos el artículo 52, que es objeto del impuesto. Establece que el IVA grava la transferencia de bienes, muebles, importaciones, derechos de autor, propiedad industrial y la prestación de servicios en todas sus etapas de comercialización. Tenemos el artículo 53, concepto de transferencia. Define como transferencia cualquier acto que implique el traspaso del dominio de bienes o derechos, incluso si es gratuito. Incluye ventas en consignación, leasing y el uso personal de bienes del contribuyente. Tenemos la base imponible, el valor sobre el cual se aplica el IVA según la ley. La tarifa general puede variar 12%, 15%, 0%, 8% en feriados, dependiendo del tipo de bien o situación. En el artículo 62 tenemos el sujeto activo del IVA. El sujeto activo en el Estado y en el SRI es el encargado de administrar. Los valores recaudados se depositan en el Banco Central y luego pasan al Tesoro Nacional. En el artículo 63, los sujetos pasivos del IVA son quienes tienen obligaciones con el impuesto. Importadores son los contribuyentes, vendedores y prestadores de servicios son los agentes de percepción, y ciertos designados como agentes de retención como empresas y entidades financieras. Impuestos a los consumos especiales, ICE. Se dice que el ICE es un tributo que grava la producción,
importación y consumo de ciertos bienes y servicios, considerando suntuarios o perjudiciales para la salud o el ambiente. Su objetivo es recaudar ingresos para el Estado y desincentivar el consumo de los productos. Tenemos una base ilegal que es el artículo 75, con la cual establece la creación del ICE aplicando a bienes y servicios nacionales e importados. También tenemos el artículo 76 que define cómo se calcula la base imponible. La base imponible del ICE es el valor sobre el cual se calcula el impuesto y depende del tipo de productos. Se puede basar en precios de venta al público, también precio de fabricantes, precio de ex aduana y también número de unidades vendidas. Esto no incluye IVA ni descuentos. El SRI puede fijar precios referenciales. El impuesto se paga en una sola etapa. Obligaciones y control. En las obligaciones tenemos la inscripción del RUT, que esto es para identificar antes del SRI. También tenemos de emitir comprobantes, declaración de impuesto, que es informar ingresos. En emitir comprobante es las facturas o notas autorizadas. En pagar a tiempo es evitar multas e intereses. Las facultades a la administración tributaria del SRI dice, el SRI tiene la autoridad para controlar y fiscalizar fiscalización. Eso es supervisar el cumplimiento tributario. Determinación de impuesto, que es calcular valores reales a pagar. Las sanciones, que eso se aplica en multas o clausuras por incumplimientos. También la cobra de deudas, que es exigir pagos incluso de forma coactiva. El ICE también se dice que el ICE no solo permite al Estado recaudar ingresos, sino que también busca regular el consumo de productos que puede ser dañino, mientras que los contribuyentes deben cumplir sus obligaciones y el SRI garantiza el control del sistema tributario. Sanciones e infracciones tributarias. Las sanciones e infracciones tributarias son medidas que aplican la administración tributaria cuando un contribuyente incumple con sus obligaciones fiscales. Su finalidad principal no es solo castigar, sino también corregir conductas indebidas y asegurar que se cumpla la ley. También tenemos los que son las multas. Son sanciones económicas que se impone cuando el contribuyente incumple ciertas obligaciones tributarias. Es decir, cuando no presentan sus declaraciones a tiempo, no entregan facturas autorizadas o no actualizan información en el RUT. Su objetivo principal es generar responsabilidad en el contribuyente y fomentar el cumplimiento voluntario de las normas tributarias. Por ejemplo, si un negocio vende un producto y no entrega factura al cliente, está incumpliendo una obligación tributaria, ya que toda venta debe estar respaldada por un comprobante autorizado. Al no emitir la factura, ese ingreso no queda registrado oficialmente, lo que puede generar evasión de impuestos. También tenemos los que son los intereses. Los intereses son valores adicionales que se cobran cuando el contribuyente no paga sus impuestos dentro del plazo establecido por la ley. Estos intereses aumentan con el tiempo, es decir, mientras más días pasen sin pagar, mayor será el valor a cancelar. Su finalidad es compensar al Estado con el retraso en la recaudación y motivar a que los pagos se hagan puntualmente. Tenemos como ejemplo que si una persona debía pagar al IVA en una fecha determinada y no lo hizo, esta persona deberá pagar el impuesto más el interés. Clausuras. Consiste en el cierre temporal de un negocio o establecimiento cuando existe incumplimiento grave o reiterado de obligaciones tributarias. Generalmente se aplica cuando un negocio incumple obligaciones tributarias importantes, como no entregar facturas autorizadas, operar sin estar inscrito en el
registro único de contribuyentes o cometer la misma infracción varias veces. Esta medida busca presionar al contribuyente para que regularice su situación y cumpla con la normativa. Tenemos un ejemplo. Un local comercial que no emita comprobantes de venta puede ser clausurada por varios días. La clausura se levanta cuando el contribuyente regulariza su situación tributaria, es decir, cuando cumple con los requisitos exigidos por el SRI, como emitir comprobantes correctamente, actualizar el RUC, presentar declaraciones pendientes o pagar multa e intereses si corresponde en el caso. Responsabilidad por evasión tributaria. La evasión tributaria ocurre cuando una persona o empresa utiliza medios ilegales para evitar el pago de impuestos. Por ejemplo, ocultar ingresos, falsificar documentos o presentar información falsa. Dependiendo de la gravedad, puede generar multas elevadas, sanciones administrativas e incluso consecuencias penales. La evasión tributaria no solo afecta al Estado, sino también a la sociedad, porque reduce recursos para la salud, educación e infraestructura. Tenemos como conclusión que la ley del régimen tributario constituye una norma fundamental para el funcionamiento económico del país, ya que regula la recaudación de impuestos necesarios para financiar los servicios públicos y promover el desarrollo nacional a través de los tributos como el impuesto a la renta, el IVA y el ICE. El Estado obtiene recursos que permiten entender necesidades colectivas en áreas como la salud, educación e infraestructura. Además, esta ley establece derechos y obligaciones tanto por los contribuyentes como para la administración tributaria, fomentando el cumplimiento fiscal y el orden económico, aunque también es importante fortalecer la cultura tributaria y mejorar los mecanismos de control, para así reducir la evasión de impuestos y lograr un sistema más justo y equitativo, eficiente para todos los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias. Ayuda en la primera presentación, por favor. Los integrantes, por favor, ayúdenme haciendo preguntas a sus compañeros. Yo para Joel Flores. Si todos debemos pagar impuestos, ¿por qué existen las excepciones? Porque el sistema tributario no solo busca recaudar, sino que también ser justo. Las excepciones permiten apoyar a ciertos sectores o también evitar la doble tributación, manteniendo el principio de la equidad. Yo, para Continuemos, por favor. Gladys Wastay, para Gladys Wastay. ¿El IVA es realmente justo si todos pagan lo mismo? Eh, no del todo, porque todos pagamos el mismo, no, a ver, no del todo porque todos no pagamos el mismo porcentaje, porque sin importar los ingresos, también sería que se puede compensar un poco con los productos básicos que tienen el 0%, que eso nos ayuda a las personas con menos recursos. Continuemos, por favor.
Ahora yo para Roxana Jurado. ¿Qué pasaría si no existiera el impuesto a la renta? El Estado perdería una de sus principales fuentes de ingreso y se afectaría al financiamiento de servicios públicos. Además que se deshabilitaría la redistribución de la riqueza. Continuemos, por favor. El líder del grupo 2, por favor. Carmita. Carmita Yauki. Continuemos con el otro grupo, por favor. Ya, no sé si se puede visualizar. Sí. Ya. Muy buenas noches, ingeniero, y muy buenas noches, compañeros. El tema que a nosotros nos tocó exponer es el reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Como introducción acerca del sistema tributario ecuatoriano, tenemos que nos dice que constituye uno de los pilares fundamentales para el sostenimiento del Estado, ya que a través de la recaudación de tributos se financian los servicios públicos, la inversión social y el desarrollo económico del país. También vemos que en este contexto el reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno se configura como una herramienta indispensable para la correcta aplicación de la normativa tributaria vigente. El presente trabajo tiene como objetivo de analizar de manera profunda el contenido de la importancia y la aplicación del reglamento tributario dentro del sistema ecuatoriano, considerando su relación con otras normas jurídicas y su impacto en la economía nacional. También tenemos el marco legal del sistema tributario. Tenemos la Constitución de la República, Ecuatoriana, nos dice de la siguiente manera, que la cual establece los principios fundamentales que deben regir a la política tributaria, tales como la legalidad, como la equidad, la progresividad y la generalidad. Estos principios aseguran que los tributos sean justos y que su aplicación sean de los derechos de todos los ciudadanos. También tenemos el Código Tributario, que este código regula los aspectos generales de la tributación, incluyendo las obligaciones de los contribuyentes, la facultad de la administración y los procedimientos para la determinación y recaudación de los tributos. También tenemos la ley de régimen tributario interno. Esta nos define los impuestos principales del país y establece sus características esenciales. No obstante, debido a que la ley no puede abarcar todos los detalles técnicos y el reglamento cumple la función de completar y desarrollar sus disposiciones. También tenemos la ley de régimen tributario interno, que esta
Este principalmente está basado en el derecho ejecutivo de 374 y sus reformas hasta el 2024 y 2025. Nos dice también que la norma de la aplicación del impuesto a la renta y el IVA regula la contabilidad, ingresos grabados y también gastos deducibles. También tenemos el concepto y la naturaleza del reglamento. El reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno es una norma jurídica de carácter secundario. Por la función ejecutiva, su finalidad principal es desarrollar y detallar las disposiciones contenidas en la ley, proporcionando claridad sobre su aplicación práctica. A diferencia de la ley, el reglamento no crea nuevos tributos ni modifica los existentes, sino que se limita a establecer los procedimientos, requisitos y condiciones necesarios para su cumplimiento. El reglamento completa la ley, no la reemplaza, no la contradice. Importancia del reglamento. Aplicación concreta. Traduce la ley en acciones específicas que tanto contribuyentes como la administración pueden ejecutar con prioridad. Controlan la evasión. Define mecanismos de control precisos que reducen la evasión fiscal y aseguran una recaudación eficiente para el Estado. Da seguridad jurídica, que garantiza reglas claras y uniformes para todos los actores del sistema tributario, generando confianza y cumplimiento voluntario. Mi compañera, para que siga. El impuesto a la renta y el IVA. El impuesto a la renta, eh, podemos decir que son los ingresos grabados, que tienen como criterios claros para identificar qué ingresos están sujetos al impuesto y cuáles no. Eh, Aquí también se dan las deducciones permitidas, que son las que definen qué gastos reducen la base imponible de forma legal. Por ejemplo, hay deducciones que se dan por tener una carga familiar. Los métodos de cálculo son los procedimientos para dividendos, utilidades y enajenaciones de acciones. Las exenciones. Estas se dan a ciertos casos específicos, que los excluye del pago del impuesto. El IVA, el impuesto al valor agregado, son los bienes y servicios grabados, es decir, que son los bienes y servicios que paga una entidad o por lo que ha comprado o por lo que ha vendido. Perdón, que ha grabado lo que ha vendido. Son los que regulan qué bienes y servicios están sujetos al impuesto. Las tarifas aplicables son las tasas vigentes que se dan según el tipo de bienes o servicios. Las obligaciones del contribuyente. Este es un conjunto de normas que se usa para la declaración y el pago del IVA ante el Servicio de Rentas Internas. Las exenciones vigentes se dan bajo las condiciones en las cuales ciertos bienes o servicios son exentos. El reglamento para la aplicación de la ley del régimen tributario interno está fundamentado prácticamente por el impuesto a la renta y el IVA. Siguiente. Retenciones y obligaciones formales. Se dice que las retenciones en la fuente permiten al Estado recaudar impuestos de forma anticipada. Sus agentes de retención son las sociedades, los empleadores y los compradores designados por el SRI.
Se aplican sobre pagos de rentas, servicios y contratos. Los porcentajes definidos son según el tipo de ingreso o las transacciones que realiza dicha empresa. También se puede decir que las retenciones en la fuente constituyen otro aspecto importante, el cual ha sido desarrollado por el reglamento, que permite al Estado recaudar de manera anticipada una parte de los impuestos, porque esto ayuda a mejorar la eficiencia del sistema tributario. El reglamento establece los porcentajes de retención y los sujetos obligados y los procedimientos que deben seguirse. Las obligaciones formales son la presentación de declaraciones en plazos establecidos por el SRI. Se da el registro y emisión de comprobantes de ventas válidos. También se obliga a llevar contabilidad según la normativa para sociedades y personas naturales. También se obliga a la actualización constante conforme a las reformas vigentes hasta marzo del 2025. Es decir, que el reglamento regula las obligaciones formales de los contribuyentes, incluyendo los plazos y la forma de presentación de las declaraciones tributarias, lo que nos garantiza un adecuado control por parte de la administración tributaria y nos facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y la relación con la administración. Se puede decir que el SRI es el eje central de la aplicación del reglamento tributario en el Ecuador, porque es el que ha hecho la emisión de resoluciones. El SRI emite resoluciones y dispone disposiciones basadas en el reglamento para guiar la aplicación de la normativa tributaria, que también tiene y realiza las auditorías tributarias, que son la verificación y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes mediante los procesos de control y revisión. También es importante porque es la que aplica las sanciones. En los casos de incumplimiento, el SRI aplica sanciones como el reglamento, conforme al reglamento, garantizando la equidad del sistema. El reglamento y el SRI trabajan juntos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema tributario nacional. Eh, el reglamento se encuentra estrechamente vinculado con el Servicio de Rentas Internas, porque es la entidad encargada de administrar, controlar y recaudar los tributos en nuestro país. Esta institución utiliza el reglamento como base para la emisión de resoluciones y disposiciones. El SRI desempeña un papel fundamental en la aplicación del reglamento porque se encarga de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, realiza auditorías y aplica sanciones en caso de incumplimiento. De esta manera, el reglamento y la administración tributaria trabajan conjuntamente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema tributario. Un ejemplo de esto es analizar un caso que se puede dar normalmente, como es la de que un contribuyente debe declarar el impuesto a la renta. Este necesita conocer no solo la existencia del impuesto, sino también la forma en que debe calcular. En ese sentido, el reglamento le proporciona la información necesaria para identificar cuáles son los ingresos grabados, aplicar las deducciones correspondientes y determinar el valor a pagar. De esta manera, el reglamento establece los plazos y las formas en que debe presentarse la declaración, lo que permite al contribuyente cumplir con sus obligaciones de manera oportuna y evitar sanciones. Este ejemplo nos ayuda a evidenciar que cómo el reglamento nos facilita la aplicación de la ley en algunas situaciones concretas. Siguiente. El impacto en la economía.
tiene un gran impacto en lo económico porque garantiza que haya una buena recaudación eficiente de tributos. Financia servicios públicos. Al recaudar los servicios, hace que el SRI, al recaudar estos valores, hace que los servicios públicos sean mejor abastecidos. Podría decirse que el Estado tenga un ingreso económico que le ayude a que se fortalezca económicamente, porque financia servicios públicos, infraestructura y programas sociales. También nos promueve la transparencia y la confianza en el sistema tributario. También ayuda a la inversión y el crecimiento económico del país. Como conclusiones, tenemos que el reglamento es una pieza clave del sistema tributario ecuatoriano, ya que nos permite la ejecución clara y ordenada de la política fiscal. También fortalece la seguridad jurídica de los contribuyentes y su administración. Eh, el reglamento es un instrumento indispensable para el funcionamiento del SRI. Y diciendo que un sistema tributario bien regulado es esencial para el desarrollo sostenible del país. Podemos decir que el reglamento no solo complementa a la ley, sino que también convierte en un instrumento indispensable para el funcionamiento adecuado del sistema tributario del Ecuador. Como opinión de grupo, consideramos que el reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno cumple un papel fundamental dentro del sistema tributario ecuatoriano, ya que permite que las disposiciones establecidas en la ley puedan aplicarse de manera clara, ordenada y efectiva en la práctica. A lo largo de la investigación que realizamos en este tema, podemos ver que la Ley de Régimen Tributario Interno establece los lineamientos generales de los tributos, que es el reglamento en el que nos proporciona los detalles necesarios para que nosotros lo podamos ejecutar correctamente. Esto nos ayuda y nos facilita tanto en el cumplimiento por parte de los contribuyentes para realizar un control específico por parte del Servicio de Rentas Internas. También consideramos que el reglamento contribuye muchísimo a la transparencia y la seguridad jurídica del sistema, ya que reduce ambigüedades y establece procedimientos específicos que permiten que cometamos errores y que tengamos sanciones. También podemos decir que han habido muchas reformas y cambios en la normativa tributaria que a veces nos resulta complejo para algunos contribuyentes mantenerse actualizados, lo que evidencia la necesidad de una mayor difusión y educación tributaria. Consideramos que el reglamento no solo complementa la ley, sino que es indispensable para el adecuado funcionamiento del sistema tributario, porque nos garantiza la correcta aplicación y contribuye al desarrollo económico del país mediante una recaudación más eficiente y organizada. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, ayuden generando 4 preguntas al grupo, del parte del grupo a la sala, por favor. A ver, yo le pregunto a Laura, ¿qué principios considera, bueno, los que dijimos, que son fundamentales que establecen la Constitución del Ecuador en relación con la política tributaria? Sería la legalidad, equidad y la progresividad y generalidad.
Correcto, continuemos. Ya, yo voy a hacer para Gladys una pregunta. ¿Cuáles son los principales impuestos regulados por la Ley de Régimen Tributario Interno? Bien. Es mm, ¿me repites la pregunta? No te escuché. Ya. ¿Cuáles son los principales impuestos regulados por la Ley de Régimen Tributario Interno? Es el... Son los principios de impuestos son la renta, los impuestos de renta interna, los impuestos de valor agregado. ¿Me escuchó? Sí, sí, ¿Escuchaste? sí. Yo para Joel, eh, ¿qué papel cumple el Código Tributario dentro del sistema jurídico tributario ecuatoriano? Regula los aspectos generales de la tributación. Estos también incluyen las obligaciones del contribuyente, las facultades de la administración tributaria y también los procedimientos para la recaudación de tributos. Ya, yo, la última, para Vanessa. ¿Quiénes son considerados sujetos pasivos según el reglamento tributario? Mm, serían las sociedades, las personas naturales que obtienen rentas grabadas y los consorcios. Muchas gracias. El líder del grupo 3, por favor. Naeli Arango. Nayeli Sarango. Muchas gracias. Estamos todos, ¿no? Por favor. Ya deben estar subidos los trabajos en la plataforma para poner sus notas, ¿no? Inge, yo quería que me ayude Sí. con la asistencia. Su apellido, por favor. Monal Fernández. Monar. Correcto. ¿Alguien más, por favor? Inge, eh, la líder del grupo 2 subió la tarea, es Laura Quiñones. Yo no la subí. Ya, Laura Quiñones. Bueno, señores estudiantes, la próxima semana vamos a tener la evaluación correspondiente al primer parcial. Por favor, revisar todo el material que se encuentra en la plataforma para que puedan rendir la evaluación, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Dije, yo le dije que Inge, quería los conversar con usted. horarios de los exámenes Están establecidos los mismos horarios. de clases. Algo quería decir.
Sí, yo le dije que quería comentarle algo al finalizar la clase. Sí, ya estamos en la parte final, por favor. Le quería comentar sobre que yo era la persona que le llamó el día sábado, sobre que le dije que tuve el inconveniente de la plataforma y no pude subir. ¿Qué semana? ¿A qué semana se refiere, por favor? A las 6 de la exposición y ahora. ¿No logró subir ningún integrante del grupo? No, como yo normalmente soy la que sube, pues esa hora ya no hubo quien. Creo que la mayoría ya estaban dormidos. Sí teníamos el tiempo suficiente, teníamos para poder subir, señores estudiantes. ¿De qué grupo pertenece usted? Grupo uno. Vanessa Vera. Sí. Entonces ese grupo no tiene el material subido, ¿no? Eh, Me da a entender que No, no tiene el material, ¿no? no, no podemos subirlo, pero detenerlo sí lo tenemos. Sí, 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 lo logro. Pero para ser equitativos, o sea, prácticamente el resto de sus compañeros han hecho el esfuerzo y vale la pena también y no sería tan prudente. Le voy a habilitar, pero menos un punto, ¿no? Recuerden que el material, si estuviese bien, el material vale 5 puntos, ¿no? Eso ya es un acuerdo que quedamos, habíamos planteado. En este caso, le voy a ser flexible en esta vez, pero va a ser menos un punto si en caso que esté todo el material bien. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. Sí, en este momento le voy a aperturar para que pueda subir, ¿no? No va a quedar con mucho tiempo, por favor. Es el único grupo que va a poder subir, porque caso contrario, si existe que haya eliminado otro archivo y haya subido otra persona, de igual resta los puntos, ¿no? Ingeniero, muchas gracias. Solo una persona sube, ¿no? De acuerdo, como habíamos manifestado ya. En este momento le habilito, por favor, para que estés pendiente y pueda subir. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias, una linda noche para todos, un lindo fin de semana. Estudiaron para... Disculpe, le quería comentar algo. Pasa que en mi grupo tenemos un inconveniente con un compañero que no aporta en el trabajo. Eso queríamos saber cómo podemos hacer. No Por ese debían, inconveniente ha sido que hemos tenido problemas hasta en el APE. Sí le comentamos que el ejercicio sí hicimos, pero no se visualizaba el link. Entonces tenemos un inconveniente con el compañero, o sea, con el integrante del grupo de nosotros. ¿Cómo podríamos hacer o cómo nos daría una señores solución a este estudiantes, recuerden de que prácticamente si no hay participación en los trabajos grupales, no pongan como integrante, eso es todo. Yo le pongo que no presentar la tarea, porque tenemos tres grupos ya conformados y de manera por afinidad, no lo he hecho yo tampoco. Eso fue bajo el criterio de ustedes, el pedido de ustedes. Entonces debía acogerse a cualquiera de los tres grupos para que pueda tener la nota. ¿De acuerdo? En esta vez, si ya lo han puesto ustedes, ya yo ya no puedo hacer nada. Para los siguientes trabajos queda muy claro de que si no hay participación, no lo pongan como integrantes. ¿De Ya, acuerdo? Inge, gracias. Sí. ¿Alguna otra inquietud, por favor? ¿Ninguna? Revisarán el material, por favor, para el examen. Éxitos, ¿no? A todos Dije, estudiarán. Sí. en la infografía le ponemos en los anexos que nos toca hacer grupales. En la infografía, en la grupal, no pondrán. Verán, Ah, ya. le voy a dejar muy claro. Eh, bueno, Carmita ya también había explicado
un poco, pero vale la pena nuevamente recalcar y a todos, ¿no? Verán, la infografía no significa de que ustedes van a poner una plantilla de infografía, no. Depende de la temática, o sea, hay amplitud. Pongan dos o tres planillas obviamente que vaya citado con autores, ¿no? Que haga referencia, porque si no, caso contrario, eso es plagio totalmente, porque nada, no podemos nos inventar porque ya todo está escrito. Lo que pasa es que nosotros vamos a revisar la temática, a investigar, a leer y a comparar conceptos y nosotros daremos el criterio, la opinión personal de cada grupo, si es que es grupal y si es que es personal de igual manera. Entonces traten de hacer las citas porque eso no había. Los trabajos anteriores no se logró identificar. Traten de hacer las mejores presentaciones y con eso no tendríamos inconvenientes, ¿no? En caso de ello. Para aquello solo existe un solo documento, solo la infografía, no existe dos documentos, solo hacen la infografía, no pueden hacer en Prezi, en Canva, eh, en las herramientas que ustedes más lo acomoden y estén más familiarizados, con que traten de hacer el mejor trabajo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, jefe. ¿Alguna pregunta más? No, y ahora sí nos podemos ir. Ya. Una linda noche para todos, ¿no? Estudiarán, revisarán el material, tratarán de subir l- las tareas en su debido tiempo, no dejen para el último, por favor, porque por eso tenemos estos inconvenientes que estamos teniendo. Recuerden que la plataforma no es de habilitar y tenemos la última semana ya del examen. Nos encontramos en la novena semana y prácticamente eso ya corresponde al segundo parcial. ¿No? Muchas gracias, señores estudiantes. Una linda noche para todos. Gracias, ingeniero.